Por título, Elías predice la sequía. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no llovía sobre la tierra. Padre, te damos gracias, Señor. Permita, Dios del cielo, que donde llegue esta palabra, un descarriado se vuelva a ti, un desvalido, Señor, se levante con el poder de tu palabra. Señor amado, que una familia disfuncional, Padre, se fortalezca en el poder de tu palabra. Que ese empresario, Dios mío, que ya está cargado, que ya está, Dios mío, que desfallece en las fuerzas, dale la sabiduría y el entendimiento. Padre de la gloria, soltaremos esta palabra, Dios mío, que penetrará en el corazón de cada familia, de cada hombre y de cada mujer que están ahí conectados, Señor, en tu nombre santo. Todo lo que quiera traer, Dios mío, oposición en los aires, defiéndela tú, mi Cristo. Encadena con cadena tuya principados, potestades, huestes infernales de maldad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tal como la pongas en mis labios, así se la daré al pueblo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Gracias, papá. Amén y amén. Cuando hablo del libro de los Reyes, es encontrar una serie de acontecimientos y de historias que motivan al hombre y a la mujer de Dios en momentos de crisis o cuando el adversario los lleva a un estado de depresión o de querer regresar. Pero hay hazañas de hombres como el varón de fuego, Elías, el hombre que hizo caer fuego del cielo, pero que él tenía la confianza plena en Dios. Encontramos una historia de un ungido, de un hombre que fue ungido por Dios, señoras y señores, de un hombre que Dios le dio el derecho legal, diga conmigo, le dio el derecho legal para ser rey de Israel. Pero él nunca quiso poner en práctica los consejos de los hombres sabios y de los reinados sabios de Israel, valga la redundancia, sino que quiso poner en práctica el consejo malévolo y diabólico de un hombre llamado Omri, que era su padre. Él siempre quiso poner en práctica el consejo de su padre cuando era rey, de su padre Omri. Quiso gobernar con sus doctrinas baalánicas, con sus doctrinas maquiavélicas, depravadas y malévolas. No quiso gobernar con las enseñanzas del Dios de Israel. Ese hombre lo conocemos en muchas historias, lo conocemos en muchas iglesias, y dentro del pueblo de Dios siempre se menciona mucho este rey llamado Acab. A través de este hombre fue que se pervirtió el pueblo de Dios, a través de las enseñanzas que dejó Omri su padre. Nunca quiso, repito, gobernar con la enseñanza de los hombres de Dios y de lo que Dios demandaba o de lo que enseñaban los profetas.
sino siempre se inclinó, fue por el deleite y el apetito carnal. A través de este hombre es donde él viene y se pervierte, viene y rompe una norma o un mandato divino de Dios, y viene y se toma una mujer, madre del paganismo, nada menos y nada más que llamada Jezabel. Ella se convierte en la esposa de este hombre, y este hombre también trataba de poner en práctica las doctrinas y las enseñanzas de Jeroboam, hijo de Nabat, otro personaje también pervertido que dañó y profanó las buenas costumbres del Dios Todopoderoso. Jezabel, hija de Exbaal, imagínense, el padre de Jezabel llevaba por nombre Et, o sea, Et-Baal, rey de los sidonios. Era de Sidonia esta mujer incircuncisa. Y viene este rey que descuida la voz de Dios, el consejo de los hombres de Dios, y lo cautiva, se deja hechizar por el espíritu que gobernaba en el corazón de esta mujer sidonia llamada Jezabel. Y sabemos que Jezabel dominó desde la cabeza hasta los pies, y todo el gobierno y el reinado de Acab lo gobernó fue ella, mas no él, porque ella era la que le daba las instrucciones a seguir. Acuérdese cuando él está llorando y está triste, afligido, porque se asomaba a su balcón en el palacio y miraba que al frente de él o diagonal a él había una tierrita hermosa que producía, porque tenía la bendición de Dios, la tierrita de Nabot. Y él vino, se fue a donde estaba Nabot y le dijo: Nabot, véndeme tu tierra. Y Nabot dijo: líbrame Jehová de vender la herencia. Qué bonito ese hombre, ¿no? Qué carácter tenía ese hombre. Decirle no al rey le podía costar la vida, pero es que un hombre con el temor de Dios y una mujer con el temor de Dios, señoras y señores, a veces se atreve a decirle no al rey. Y le dice: líbrame, oh Dios, de entregar la herencia que me dejaron mis padres. Eso tiene una profundidad. Yo no vengo a hablar, te estoy haciendo una pequeña introducción de quién era Acab, un hombre de un padre perverso llamado Omri. De hecho, cuando Dios le está hablando al salmista, que le está dando a conocer, o mejor al profeta menor, el profeta menor, cuando Dios le manda a decir al pueblo por qué la hambruna, por qué la destrucción, por qué los príncipes iban a ser tratados, porque ellos aprendieron la doctrina de Omri, de Acab y de Omri su padre. O sea, hombres que jamás quisieron hacer lo bueno delante de Dios. Profanaron las enseñanzas sacras de Dios y se desviaron por sus apetitos y sus impulsos maquiavélicos de las tinieblas. ¿Por qué también no ver el nexo que tenía acerca de involucrarse con la hija de Etbaal, rey de los sidonios? Y es allí donde sirvió a Baal. ¿Por qué? Porque el padre, si el padre llevaba este nombre, en la antigüedad, el nombre se le daba a la persona dependiendo del Dios que tenía. Acuérdese usted de Mefiboset. Mefiboset, cuando lo llevan a Lodebar, automáticamente le cambian el nombre que le identificaba como el que lucha contra Baal. Y le cambia el nombre ahora por Mebibaal. O sea, lo llevan a un pueblo donde adoraban a Baal. Este hombre, Etbaal, como su nombre lo dice, cambió el principio de Dios y adoró a dioses ajenos. ¿Cómo podría ser su generación? De allí sale una hija, madre del paganismo, así lo llama la Biblia, la palabra de Dios, el libro más leído
Acab fija sus ojos en esta mujer, y esta mujer él la toma como esposa, y viene ella y empieza a gobernar en el reinado de Acab, y empieza ella con sus manipulaciones, y empieza ella a levantar sacerdotes a Baal. No es lo que te vengo a predicar. Te estoy haciendo una pequeña introducción para que podamos caer en la cuenta de entrar a tono de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en esta tarde ya de ayuno. Entonces encontramos ahí que en el versículo 29 usted encuentra un poco la historia de lo que era Jezabel y del error que comete Acab. En el reinado de Acab, él toma a Jezabel, hija de Etbaal. Él adora hacerla las cosas malas acerca del hijo de Nabat, de Jeroboam. O sea, Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, otro que también llevaba la doctrina y las enseñanzas balánicas, diabólicas, que contaminaban al pueblo de Dios. Este hombre viene y edifica un santuario en Samaria. Samaria era una ciudad que quedaba como en una popa, en una cima, en una parte alta, y desde allí ellos podían divisar bien el movimiento de sus enemigos cerca a Jerusalén. Allí estaba Samaria. Ellos allá en esa parte alta edifican por primera vez un altar a Baal. ¿Y quién permite que se levante un altar por petición de su esposa? Jezabel. Acab. ¿Y quién era Acab? Nada menos y nada más que el ungido por Dios, el que Dios le había dado la oportunidad de ser rey, pero él utilizó el gobierno que Dios le había dado para pervertir, o para dejar mejor, pervertir a todo un pueblo, y tener el descaro de levantar una imagen cuando él había sido testigo que Dios odiaba los dioses ajenos, porque él tenía profeta alrededor de él, y no tenía cualquier profeta. En su gobierno, en su reinado, estaba nada menos y nada más que el profeta Elías. Es ahí donde usted conoce la historia, que el profeta Elías se indigna, ve cómo esa mujer, madre del paganismo, está llevando al pueblo a adorar a los Baales, y él hace un reto y un desafío. Convoca al pueblo que temía a Dios y le dice: vamos a convocar a los profetas de Baal, 450 profetas de Baal, y vamos a convocarlo, y el que me deje escapar uno de ellos pagará con su vida. Pero vamos a ver si Baal es Dios o Jehová es Dios. Y usted ve cuando él levanta, coge la leña, presenta la leña, le hace una zanja, le echa agua y le dice: el Dios que haga caer fuego del cielo. Señoras y señores, ese es el verdadero Dios. Dicen que los profetas de Baal se laceraban, se golpeaban: manda fuego Baal, manda fuego Baal, manda fuego Baal, pero Baal no les contestaba. Y dice que más Elías oró al Señor Jehová, y fuego del cielo cayó. Y cuando cayó el fuego, que ellos se sorprendieron, dice que consumió la leña, consumió el agua. Dice que los que estaban ahí cogieron a los 450 profetas de Baal y los mató. Es ahí cuando Elías se va huyendo, porque esta mujer sidonia, hija de Etbaal, decidió que a la misma hora en que él mató a los profetas de Baal, al día siguiente tendría también la cabeza de el profeta Elías. Ahí es cuando vemos que él se va huyendo y él se sienta debajo del enebro. Bueno, no te vengo a hablar de esa historia, te vengo a hablar de lo que provocó la ira aquí en primer libro de Reyes, capítulo 17, al profeta de Dios. Porque qué hombre de Dios, qué mujer de Dios no va a sentir celo cuando ven que la doctrina de Dios la están profanando. ¿Qué hombre que teme a Dios va a permitir que delante de sus ojos hablen mal de su Dios? ¿Qué hombre que tema a Dios va a permitir que alguien profane los principios sacros de Dios? Ninguno. Y él se levanta automáticamente y va y lo confronta. Y le dice:
Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que quiero hablarles a ustedes es el peso que tiene la voz de un hombre que carga, valga la redundancia, la voz profética de Dios. No el don, sino la voz profética de Dios. En días anteriores, les había hablado a ustedes de lo que Dios le dijo a sus discípulos y al pueblo que le seguía en los caminos polvorientos de Gadara y a las afueras de las ciudades, cuando les enseñaba. Y les enseñaba a él acerca de sus enseñanzas, de la doctrina de Dios, de la palabra del Señor. Y él les colocaba un ejemplo de que vosotros seréis la sal de la tierra. Nosotros les estaba diciendo que nosotros determinamos, diga conmigo, yo determino lo que pasa en mi entorno, lo que pase en mi casa, lo que pase en mi generación, lo que pase en mi ciudad, porque cargo la voz profética de Dios. El profeta Elías viene y confronta al rey, que no era cualquier cosa. Confrontar al rey, les decía, era posible de que le costara la vida, pero a un hombre con temor a Dios, aunque le cueste la vida, no acolita que el rey pervierta al pueblo de Dios. De hecho, una de las funciones de los profetas que Dios ponía al lado de los reyes era confrontarlos con la verdad, con sabiduría, como lo vimos cuando el profeta se acerca con David. Pero es la diferencia entre Natán con David, a Elías con Acab. Porque en aquel momento David tenía el corazón conforme a Dios, al de Dios. Todo el protocolo que hace para dirigirse al rey. Pero usted ve acá, en ese momento era David, pero usted ve acá que el profeta se dirige en una forma directa, sin adornar tanto y sin guardar las palabras. Él dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Suelta la palabra y automáticamente la lluvia se detiene. Estamos hablando de un hombre que permanecía en la presencia de Dios, un hombre que no salía de la intimidad con Dios, un hombre que meditaba en todos los quehaceres, porque siendo un hombre normal, tenía sus compromisos, tenía sus gajes como hombre, su rol que cumplir en su casa, allí en su entorno, pero él cumplía su rol como hombre, pero también cumplía su rol como profeta. Él le dice: sepa, oh rey, no va a llover, por causa de que has pervertido y has permitido que esta mujer levante altar, y tú has levantado altar a Baal, cuando tú sabes que Dios abomina los dioses ajenos. Este rey le faltaba identidad, le faltaba carácter, le faltaba templanza y sobre todo le faltaba un ingrediente, y era temor al Dios que le había permitido gobernar su pueblo. Es que no estamos hablando de cualquier rey, estamos hablando del rey del pueblo de Dios. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El profeta va al rey, que es figura de las tinieblas. Va al rey, le profetiza, le suelta la palabra y dice: no va a llover por causa de tu pecado. Escúcheme, por causa del pecado baalánico de Acab, del pecado pagano de Acab.
empieza a sufrir el pueblo. ¿Por qué el pueblo? ¿Por qué tenía que pagar las consecuencias el pueblo? Alguien se preguntará, ¿por qué tiene que el pueblo que sufrir? Claro, porque cuando los reyes, las autoridades cometen errores y violentan principios bíblicos, las familias que rodean ese reinado se van a ver afectadas. Señoras y señores, ¿será verdad o será mentira? Juzguen ustedes. La ira de Dios se había levantado, pero la ira del profeta también se había levantado. El profeta se toma a pecho porque tenía el vivo celo de Dios. ¿Se acuerda usted de Jehú? Cuando sintió el vivo celo por Jehová, cuando el siervo lo unge, el profeta manda al siervo y lo unge, los amigos de Jehú llegan. ¿Qué te dijo el hombre? Y él dice, ustedes conocen al hombre. Y él me dice, al tal hombre, y él me dice que yo voy a ser rey de Israel y que yo voy a vengar la sangre de los profetas. Dice que el vivo celo de Dios lo consumió y automáticamente fue y acabó y destruyó años después, vengó la sangre de los profetas. Dice que cogiendo a Jezabel y tirándola del lugar donde estaba alto, y cayó al piso, y dice que los perros lamieron su sangre, se los comieron. Y aún la familia de Acab, tal como lo profetizó el profeta. ¿Por qué? Porque fue un hombre que pervirtió al pueblo de Israel. El profeta se siente indigno. Llega el coraje, llega el celo de Dios y dice, sepas una cosa, que tienes que aprender que aquí hay profetas de Dios en esta ciudad, que tus dioses no van a pervertir y a dañar los propósitos del Dios que me llamó a mí. Y él viene y le profetiza y le dice, no va a llover estos años más, no va a llover más sobre Israel. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Te lo voy a volver a leer. Dice, él dijo acá, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No va a volver a llover más. Para que entiendas, rey Acab, que todo el que le da la espalda a Dios, y que aún Dios aquí en medio de tu reino tiene profeta de Dios, tiene varones de Dios, y hay profetas que también defienden y están en contra de tus prácticas paganas, de cómo has levantado altar a Baal para prostituir y para deshonrar el nombre del Dios que te ha permitido reinar. No era cualquier profeta, señoras y señores. Miren el poder de la palabra que había en el profeta Elías. Por eso lo conocen como el varón de fuego. Diga conmigo, el varón de fuego. ¿Qué hombre que permanezca en la presencia de Dios no va a tener poder? ¿Qué hombre que permanezca en la intimidad con Dios, Dios no le va a mostrar lo secreto y lo profundo? ¿Qué hombre que permanezca o qué mujer que permanezca en la presencia de Dios se va a quedar callada cuando ve que el enemigo se va metiendo sutilmente en su barrio, en su ciudad, en su sector? ¿Qué hombre va a permitir que aunque los gobiernos empiezan a aprobar leyes que van en contra de la palabra, se quede quieto? Es ahí donde los Elías y las mujeres con figura del espíritu de Elías se tienen que levantar y decirle, sepa una cosa, oh rey, sepa una cosa, señor alcalde, sepa una cosa, señor gobernador, sepa una cosa, señor gobernante, aleluya, que lo que usted está haciendo Dios no lo ve bien, y vive Jehová en cuya presencia estoy, que nosotros nos levantaremos y oraremos para que todos nos volvamos a adorar al Dios que nos formó. Se necesita el carácter hoy como de Elías en el corazón de un pueblo, de una iglesia. Pero hoy en día, lamentablemente, los hombres y las mujeres de Dios están entretenidos. El enemigo los ha tenido entretenidos en otras cosas, en las fragancias del mundo, en las fascinaciones, en los hechizos del espíritu jezabélico
que viene con la fragancia del mundo, con la aroma del sistema, con estar más entretenido en el círculo social donde nos movemos que en la presencia del Dios que maneja el círculo social. Porque Dios es un Dios poderoso. Se necesitan hombres. ¿Usted cree que si Elías estuviera hoy en día, permitiera que siguieran avalando y apoyando proyectos de ley donde dañan el principio doctrinal de la palabra, como el aborto y como el avalar el problema de identidad entre hombres y mujeres, hombres? Que eso lo único que hace es provocar que la ira del Dios vivo venga sobre una nación. Porque hoy en día la mayoría de los pueblos que han profanado los principios de Dios, que le han dado rienda suelta al libertinaje, donde han aprobado leyes que van en contra de los principios de Dios, como el aborto, como la legalización del consumo de drogas, y que va dañando los jóvenes, que va dañando las familias, que va dañando la sociedad, y que todo el mundo lo ve porque todos tenemos un derecho y cada uno hay que respetarle. Sí, es verdad que estamos en una ciudad, en un país donde tenemos libertad de culto y libertad de expresión. Eso es lindo, pero eso que no nos conlleve a nosotros a violentar las normas sagradas de Dios. Porque cuando el hombre violenta normas sagradas de Dios, señoras y señores, hay muerte sobre el país, hay muerte, hay mortandad, hay plagas, hay destrucción, hay sequías. Las tierras no son lo mismo. Todo empezará a desvanecerse. Como decía el Señor, ¿qué pasa si la sal perdiere su sabor? No serviría para nada. El mismo Jesús de Nazaret lo está enseñando, pero ahora el profeta Elías, que era figura del que había de venir, ahora le está hablando al rey pagano, ungido. Dios le había dado la facultad para que rigiera y gobernara a su pueblo, pero él se había apartado, su corazón estaba lejos de Dios y su mujer había pervertido, había metido el paganismo, los dioses ajenos dentro del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios acogió la doctrina de Omri, padre de Acab, perverso también. ¿Qué pasó? El profeta indignado dice: no importa, sé que hasta yo mismo voy a pagar el precio, pero no lloverá, para enseñarte a respetar que aquí en Jerusalén, en Israel, todavía hay profeta de Dios. ¡Qué carácter! Cómo me gusta a mí cuando leo estas historias el carácter del rey, del profeta, del varón de fuego Elías. Un hombre definido, un hombre que a capa y espada hacía defender los principios y al Dios el cual él servía, fuera rey o no fuera rey. Le podía costar la vida decirle al rey y hablarle de esa manera, pero automáticamente cuando él le dice al rey, lo confronta con su pecado por haber levantado altar arriba allá en Samaria a través de su escultura, dice que él automáticamente le suelta la palabra. Dios toma la palabra que él suelta y la hace cumplir sobre su pueblo. Y ahí sufría Raimundo y todo el mundo, porque cuando un líder comete un error, vienen las consecuencias, y eso lo hemos aprendido por testimonio propio. Pero cuando el líder se humilla delante de Dios y reconoce que se equivocó, automáticamente Dios corta y vuelve a llover sobre la tierra. Este hombre no reconoció, no se humilló, siguió con sus prácticas balánicas, siguió haciendo lo malo. Su mujer siguió aumentando más y más y más, tan perversa que mire que él, para que quitarle la tierrita a Nabot, levantó sacerdotes falsos y testigos falsos para que lo sacaran, y hasta lo acusó que había hablado mal del Dios de Israel y que había violentado la autoridad del rey, y lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo mataron a piedra. Pero Dios vengó la sangre de Nabot. Eso le costó la vida a Acab, y con Acab
toda su descendencia fue desterrada por promesa de Dios, porque Dios defiende a los suyos. Usted va a encontrar aquí en el primer libro de Reyes las grandes maravillas y las grandes proezas que Dios hacía en defensa de los siervos de Dios y de las siervas del Señor. Entonces, cuando Él sale, Dios toma en los cielos y hace que esa palabra se cumpla. Ahora Él sabía que venía un momento difícil, venía hambruna, porque el que no llueva sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre una nación, eso va a traer una serie de contratiempos y de circunstancias difíciles. Entre ellos, los pastos fructificar, las cosechas, el ganado, las ovejas, los hatos de animales no podrían. ¿Por qué? Porque le faltaría el precioso líquido. Está comprobado que un hombre puede durar días sin comer, pero sin hidratarse, sin tomar el precioso líquido, el HO2. Después de 3 días empieza a haber un problema de deshidratación. Y es posible, si Dios no mete la mano, que muera en el desierto o que muera en el lugar donde está. El precioso líquido que representa la palabra que corre en el sistema. ¿Se acuerdan ustedes cuando del templo salía un pequeño riachuelo, pero que a medida que iba creciendo desde el altar de Dios se iba abriendo? El anuncio era figura del anuncio de la evangelización mundial. Ese arroyo que salía desde el altar del templo donde entraba el sumo sacerdote. Elías da la palabra. Dios toma la palabra de Elías, pero automáticamente Elías es resguardado por Dios. Él asume, actúa, Dios responde, porque era la voz profética de Dios y porque él estaba defendiendo el nombre del Dios que él servía. Automáticamente Dios le dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el rollo de Querit. Escóndete. Cuando Jehová habla de esconderse es porque sabía que había una persecución. Imagínese usted nomás esta perversa mujer de Sironia llamada Jezabel, hija de Etbaal, endiablada, furiosa. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está ese? ¿Cómo así que vino a profetizar muerte para nuestra nación? Hay que buscarlo, hay que agarrarlo, hay que acabarlo, hay que destruirlo. Entonces Dios dice, vete al pozo, al arroyo de Querit. Vete al arroyo de Querit. Allá te voy a hacer invisible, te voy a guardar de todo atentado, de toda obra, de toda fuerza maquiavélica que quiera levantarse en contra de ti, porque tengo que preservarte por causa de lo que has profetizado. Pero mire lo que dijo él: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que a partir de en estos años no va a llover sobre Israel. Y no llovió, señoras y señores. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Acaso no hay una mortandad, no hay un virus mortal que está azotando las grandes potencias? ¿Por qué? Porque el hombre, así como el perverso Acab, así como su padre Omri, así como estos hombres que imitaba Acab, como Nabat y Jeroboam, su hijo, él ponía en práctica las mismas prácticas aberrantes y llevaban al pueblo, antes de honrar al Dios que los puso como rey, estaban llevando al pueblo en que se fueran en contra del Dios que lo puso a él como gobernante, como cabeza de su pueblo. El profeta indignado suelta la palabra, se mete ahora mismo en una situación, pero él dice que pase lo que tenga que pasar, pero yo no le puedo permitir, mientras yo esté aquí como profeta de Dios y la unción de Dios esté en mi vida, no le voy a permitir a nadie que violente los principios del Dios que me llamó. ¡Qué hombre tan valiente! ¡Qué hombre tan definido! No importa lo que hicieran con él, pero él defendía la doctrina de Dios. Y lo vemos
que Dios automáticamente, ¿cómo Dios no va a preservar un hombre o una mujer así, decidida en Dios? Como los 3 jóvenes hebreos que dijeron, no adoraremos a un Dios que no sea el que nos enseñaron nuestros padres. Y no comeremos tampoco de la comida del rey. Comeremos legumbres, hierbita, comeremos legumbres, pero no participaremos de la comida inmoral, inmunda, pasada por la idolatría del rey. No. Así nos cueste la vida, pero moriremos como mártires si toca morir, pero no nos contaminaremos con la comida del rey. Sepa, oh Dios, dijo un Daniel, que no me postraré delante de tu Dios. Oh rey Darío, no. A Nabucodonosor también se lo dijo. No, sepa, oh Dios, que no. Yo tengo a un Dios grande, y aunque haya una sentencia de muerte, pues mejor prefiero morir. Y dice que abrió Daniel las puertas y se arrodilló mirando hacia el templo. Aleluya. Y oraba Daniel 3 veces al día. Y fueron ante el rey y le dijeron, mira, allá está Daniel, el que tú tienes en gran estima, oh rey Darío, allá está. Ha violentado la norma, los principios, el decreto del rey. Y cuánto le dolió, y fue lanzado al foso de los leones. Pero qué sorpresa de aquellos que lo acusaron, que el Dios que él defendió, que no le importó la muerte, pero él hasta la última adorando a Dios. Tuvieron ellos que entender que los leones estaban alrededor de Daniel y que al lado de Daniel había uno que era parecido al Hijo de los dioses. Tuvieron ellos que reconocer por orden del rey que el único Dios que sería adorado y venerado sería el Dios de Daniel. ¿No le parece a usted hombres que marcaron el hito en la historia de la vida de la iglesia? Hombres definidos en Dios. Mujeres que también marcaron la historia, como la reina Esther. Mujeres como Débora, que marcaron la historia, que aprendieron a confiar, y puedo hablarte de miles de ellas, pero no quiero salirme del tema. La lluvia se detiene, viene la hambruna, pero Dios preserva. Quiero decirte, pueblo de Dios, no temas. La Biblia dice en Revelaciones que los tiempos van a ser peligrosos. Los tiempos, no esperemos cosas buenas. Bíblicamente Revelaciones lo dice, no vienen cosas buenas. Pero no te preocupes, hay una promesa, que así como Dios salvaguardó la vida del profeta Elías, que decidió mostrarle un rey pagano pervertido siendo del pueblo de Dios, y que levantó altar a dioses ajenos, Dios salvaguardó la vida de él. Así salvaguardará tu vida, tu casa, tu negocio, tu empresa, tu ciudad, siempre y cuando usted, en medio de un pueblo que se deprava y se va al facilismo y se va en contra de la doctrina de la Biblia, la palabra de Dios, el libro más leído del mundo, usted no tema que si usted guarda esos preceptos, Dios le guardará a usted también. No importa cuál sea la crisis, Dios te guardará. ¿Será verdad o será mentira? Juzgue usted, Señor, a través de la palabra. Y el Señor lo preservó y lo llevó al pozo de Querit para guardarlo, para protegerlo. Allá lo escondió. Mientras no está lloviendo, el tiempo va pasando. Y cuando el tiempo va pasando, Jehová ve que el pozo se va a secar, se está secando. El pozo que preservaba el agua, quizás donde muchos podían preservarse y aguantar, pero tenía que secarse por causa de la palabra que había salido del profeta. O sea, nadie podía consumir de esa agua, nadie podía llegar allá y llevar a carros cargados o canecas, cantinas llenas hacia la ciudad para llevar. No. Ese pozo también tenía que secarse por la palabra lanzada por el profeta. Y ahora viene Dios y le dice, necesito preservarte, muchacho. Y viene y le prepara. Hay una mujer que estaba esperando ya el momento de morir. Ella comían el último puñado de harina. Ya el tiempo había pasado. Allá estaba el varón de Dios escondido, tan lindo Dios, que mientras él lo escondió en el pozo de Querit, dice que los cuervos, que son animales carroñeros,
Los cuervos que les gusta la carne por orden de Dios, que Dios tan grande, que Dios tan poderoso, los cuervos, hermanos, no se comían la carne que le llevaban al varón de Dios. No se la tocaban, la cogían con el pico y le llevaban pan y le llevaban carne, y le llevaban carne y le llevaban pan, y le llevaban pan y le llevaban agua. Los cuervos mandados por Jehová, aleluya, no se comían la carne que iba por orden de Jehová para el profeta, sino que se la llevaban. Imagínense el cuervo cuando llegaba y le soltaba la palancana allí, el pedazo de carne sabrosa, fresquita, y el pedazo de pan. Ay, Dios mío, vamos a profundizar un poco aquí. Qué lindo cuando usted y yo le somos fiel a Dios. ¿Usted qué va a usted preocuparse por nada? Si usted se mete, ¿acaso no dice la Biblia? Aprendemos en la Biblia una clave secreta para la victoria y para el éxito del cristiano y de la mujer de Dios, del empresario y de la empresaria de Dios, del estudiante y del estudiante de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La pastoral dice, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué son estas cosas? Lo que está alrededor tuyo. Cuando me acerco a Dios, cuando defiendo la causa de Dios, cuando me como el rollo y me convierto en un baluarte de la palabra de Dios y hago lo que Dios me manda a hacer y proclamo lo que Dios me manda a proclamar, sin importar que me cueste la vida o persecución, Dios siempre me resguardará y me protegerá y me preservará un lugar donde no voy a morir con los míos, mientras que otros que adoran otros dioses mueren en el desierto. No había llovido por 3 años y medio, señoras y señores. No llovió sobre Israel por causa de una profecía. Una profecía te bendice, una profecía te mata. Y lo aprendimos cuando estábamos viendo el tema de atar y desatar, del poder que hay en los labios. La Biblia dice, señoras y señores, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios. Si mis palabras son de bendición, esas palabras darán vida, pero si mis palabras son de maldición, esas palabras matarán, traerán sequía sobre la tierra y sobre mi entorno. Dios lo llevó allá, el pozo se va secando, tengo que preservar un linaje. ¿Cómo yo voy a dejar que un hombre como esto se me muera? No, aquí hay madera, aquí hay todavía. Este era el que yo andaba buscando, este sí tiene temple. Este es el que necesita acá en este tiempo, que lo ponga a temblar. Aleluya, le mató los 450, le habló que no iba a llover. Tenía carácter. El profeta de fuego, Elías, su nombre de carácter. ¿Cómo que Eliseo no iba a querer seguir las pisadas de su maestro? Elías era figura del que había de venir, de Cristo. Eliseo, figura del discípulo fiel que anhelaba aprender de las doctrinas de su Señor. Y Dios le habla a una mujer, repito, que estaba esperando, me como mi poquito de harina, porque ya no habían, las tierras no producían, las plantaciones, las cosechas no había, no llovía. Imagínese una tierra sin agua, estéril, desértica, no llovía ni vapor siquiera. Imagínese nomás las plantaciones cómo estaban, los arroyos, las quebradas, los ríos secos, no habían peces, no había el ganado muriéndose, casi para entrar en una crisis tremenda. Pero ellos, Dios viene y preserva al profeta y le revela a una mujer, diga conmigo, a una mujer que no era una mujer cualquiera, porque para Dios revelarle a esa mujer que le diera de comer al que iba siendo movido por Dios, tenía que ser una mujer que oraba, Señor. Porque Dios no le revela a una persona que no sea de intimidad. Si Dios le preparó el corazón a esta viuda que estaba esperando comer la última porción de harina, lo que le quedaba en su reserva, y luego morir, era porque era una mujer que sabía confiar en Dios. Dios mueve al profeta para preservarlo. Dice, muchacho, muévete, porque el pozo se va a secar. Pero yo he preservado una viuda, la viuda de Sarepta, para que te reciba y te dé de comer. Y mire, allí hay el uno
es movido para preservación. Y el que es movido para preservación también preserva la vida de unos que esperaban para morir. Esto es una cadena. Por eso la Biblia dice que cuando usted bendice a un siervo de Dios, bendición de siervo recibirá. Cuando usted bendice a un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Y esa promesa es para usted, para la iglesia del Señor, para los que determinan en medio de COVID-19 honrar, amar y vivir para Dios sin importar lo que pase, guardando los preceptos, sin cambiar el Dios que nos ha bendecido y nos ha prosperado. Los cuervos de Dios se siguen moviendo hasta hoy para salvaguardar y llevarle provisión por Dios a los hijos y a las familias que han determinado por encima de cualquier situación o crisis mundial que se esté viviendo, adorar a Dios. Por eso un día como hoy estamos ayunando. Estamos aquí llevándole un mensaje de fortaleza. Le damos consejo que aunque al principio a usted no le gusta, porque si algo, repito, hay 3 cosas y usted conoce los 3 principios, las 3 cosas que al hombre no le gustan. Pero eso para el que es de Dios dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Para el otro empieza a decir, no, ya empezó ya fue. No, si me hago entender, no importa. Pero al que se come el rollo y el que escucha el consejo del sabio, dice la Biblia, que se hace más sabio. Y dice el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Versículo 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo, dice Jehová, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Le está diciendo, profeta, no te preocupes, ya ataste la lluvia, te voy a respaldar, porque hay que enseñarle a este hombre perverso que me ha dado la espalda y que yo he puesto profeta en medio de él. Y mientras el profeta esté en medio de él, él no puede hacer lo que le da la gana, porque que no se le olvide que es mi pueblo y con los míos nadie los toca. Y por 3 años y medio no llueve. Imagínense ustedes qué emergencia sanitaria terrible. Los animales muriéndose, la gente casi con ganas de entrar al canibalismo, a la situación. Ya se habían agotado las reservas que habían. Pero mientras aquellos sufrían por haberle dado la espalda a Dios, yo me imagino también que aquellos 7,000 que Dios le habló al profeta, también Dios les mandaría cuervos. La Biblia no lo dice, pero si les mandó a Elías, también les preservaría la vida a aquellos que estaban en medio de esta mujer de Sironia. Aleluya, Jezabel, madre del paganismo. Aleluya, mientras estaban allá alrededor de Acab, Dios también los preservaba a ellos. Predicador, dígame, muéstremelo por la palabra, o muéstremelo en el día de hoy. ¿Cómo me lo puede mostrar? Se lo puedo mostrar con usted mismo. ¿Acaso no ha visto usted que en medio de esta pandemia de cuarentena, donde las empresas están cerradas, todo el mundo, los que trabajaban ambulantes, los que vivían o viven del día a día, ¿acaso Dios no los ha sostenido? Los que aman a Dios, ¿acaso no les han ido a tocar la puerta y Dios los ha bendecido y los ha guardado como nunca? Ahí está el respaldo, esta Biblia. Qué lindo que la Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no, oiga, no pasará. Dios le preservó la vida al profeta, también le preservó la vida a los 7,000 profetas. Y esos 7,000 que habían allá, profetas de Dios, tenían familias también. Ahora súmele al que tenía 1, al que tenía 2, al que tenía 3. Y antes no tenían 2 y 3 como ahora. Antes tenían de 10 y de 15 hijos y 20. Imagínense, y Dios los preservaba también. Dios sigue preservando a su pueblo. ¿Por qué viene la sequía a una ciudad? ¿Por qué vienen las pandemias? ¿Por qué vienen las plagas destructoras? ¿Por qué la muerte de los primogénitos? ¿Por qué? Porque el hombre ha desviado su mirada de Dios. El hombre, cuando desvía la mirada de Dios, aleluya, las promesas que están en esta palabra se apartan de ellos. Pero cuando el hombre se vuelve a Dios, las promesas que están en esta palabra se vuelven a ellos.
Cuando el hombre se vuelve a Dios, las promesas se vuelven al hombre. Cuando el hombre se aparta de Dios, las promesas de la Biblia se apartan de ellos también. ¿Qué vamos a escoger hoy? ¿Qué vamos a escoger? Dios nos ha preservado. Dios nos ha bendecido. Hemos tenido un país privilegiado. Muchos quieren venir y gozarse y vivir en nuestro país. Colombia, un terruño de encanto. ¿Por qué? Porque Dios ha mirado con amor nuestro país. Porque donde sobreabundó pecado, dice la Biblia que donde abundó pecado, sobreabundará. Ojo, donde abundó, sobreabundará, o sea, se multiplicará la gracia de Dios, el favor de Dios, siempre y cuando usted y yo nos volvamos al Señor. Dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Se quedó allí. Mire lo que aprendemos aquí. 1. El carácter de un hombre decidido a mostrarle a las autoridades y aún al rey, aunque le cueste la vida, mostrarle que el Dios que él adora y que lo llamó como profeta y que va cargando el don y la voz profética de Dios, que su Dios no está muerto y que su Dios reina sobre todas las cosas. Y se lo mostró y no llovió. Y no llovió. Y más adelante usted va a encontrar sigue leyendo la historia, que en un momento ya de agonía, el rey Acab ya está llevado, ya no encuentra y va a encontrarse con el profeta. ¿Se acuerda cuando él le dice a Giezi que vaya y mire, que vea allá en la cima? Y Giezi va 1, va 2, va 3, va 4, va 5, la 7ª vez que él va, dice, lo único que yo veo, porque ese era otro. Giezi era una persona sin carácter. Y va a ver usted la historia de Giezi, con Eliseo allá que quedó leproso, porque la lepra de Naamán se le pasó a él por mentiroso, por manipulador y por decir porque el profeta le había solicitado. Es que ese era otro profeta más bravo todavía. Imagínense, hijo de tigre, sale pintado. Y cuando él va allá y él le dice, anda y móntate en tu carruaje, porque va a llover. Ya Giezi vio una nubecita pequeñita, pero ya Elías, cuando se tiró al piso y metió su frente en el piso, él sabía que eso que Giezi veía pequeñito era algo grande que volvía para el pueblo de Dios, para que ellos aprendieran la lección. Usted sabe lo que son 3 años y medio sin llover sobre la tierra. Que le corten a uno los servicios. Bueno, Dios nos libre. Que le quiten a una persona los servicios, el fluido. Bueno, sin luz se vive, pero sin agua. Hay una emergencia sanitaria terrible. Con un día, y eso usted ve las noticias, cuando por 3, por 4 días hay mantenimientos y hubo un daño y el precioso líquido no es bombeado para ese sector, ahí se arma una revuelta terrible. La gente pierde el control, hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones, hay marchas, rompen carro, voltean. Dios mío, hacen meeting, hacen tantas cosas. Ahora imagínense 3 años por causa de un hombre que cargaba la voz profética de Dios. ¿Tus palabras te dan vida o tus palabras te matan? ¿Tus palabras matan a Baal o tus palabras le dan vida a Baal? Señoras y señores, cual sea el Dios que alabe, el que le das vida con tus palabras. Bendito el nombre del Santo de Israel. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 6. Y los cuervos, ay, qué historia más linda. Métase un poco en la película, en la escena. Imagínese, los cuervos. Aquí en Medellín, usted va a los parques y usted ve que allá hay cantidades de palomas. Imagínese, y usted ve cuando todas ellas empiezan a descender, ¿verdad? De una parte alta y todas caen allí. Ahora imagínese usted viendo los cuervos que comían carne, pero que por orden de Jehová esa carne no se la podían comer. O sea, los cuervos trabajaban a favor del varón. Ay, Dios mío, que esto tiene una profundidad tremenda. Metámonos en el asunto. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros somos cabeza y no cola?
que vamos arriba y no abajo, que compraremos sin dinero. Pero estamos hablando de los que guardan los preceptos de Dios, porque le hemos enseñado que una promesa te da vida o te mata también, porque el pan es para los hijos. Le estoy hablando a la iglesia, porque las promesas de los que están allá afuera la toman y Dios a ellos, para mostrarle el favor de que Él es Dios, les bendice y les ayuda. Estoy hablando de los que están dentro, que dicen ser hijos y que no son merecedores de la promesa, porque llevan dentro de su corazón ídolos, llevan dentro de su corazón cosas perversas que Dios abomina. El que coge de los que están dentro, de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, pero que no viven conforme el Dios que derramó la sangre en la cruz, eso se convierte en maldición. Deuteronomio 28, Deuteronomio 29. Si escuchares la voz de Dios, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendito el fruto de tu vientre. Uno te habla de la bendición y el otro te habla de la maldición. Allí está. En uno, si obedeciere la voz de Jehová tu Dios, y el otro, si no oyere la voz de Jehová, sería lo contrario. La bendición y la maldición para los que están dentro. ¿A quién le estaba hablando Dios? Al pueblo. ¿A quién le ató Elías la lluvia? Al pueblo de Dios, a Israel, al pueblo de Dios. Sepa, oh rey, que no lloverá sobre Israel 3 años y medio. Y así como él la provocó, así como él la ató, él mismo tenía el poder para desatarla. Había más profetas, pero el que la ató fue él, y él mismo tenía el poder para desatarla. ¡Qué Dios tan poderoso! ¿Acaso no dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Los cuervos venían y le traían. Los cuervos trabajaban para el profeta Elías por orden de Dios. Señor, señora, ¿de qué te preocupas? Andas angustiado, desesperado, estás vuelto pedazo, estás vuelta pedazo por la situación que está pasando en tu entorno. Si tan solo te volvieras a Dios, te comieras el rollo, lo pusieras en práctica, tomaras la decisión de honrar a Dios, Dios haría que tus enemigos estén en paz contigo. Y como si fuera poco, ese problema, ese gigante que te está atormentando, y ya tienes úlcera, ya tienes migraña, ya te duelen los huesos, ya no puedes caminar, estás endeble, ya sientes que te quiere dar un paro respiratorio, un problema coronario de tanta angustia y tanta situación, tienes la solución. Alaba a Dios, sirve a Dios, métete con Dios, y Dios te dará palabras para que en el nombre de Él, de Jesucristo, el Hijo de Dios, le digas: problema te detiene, gigante, te amarro, te ato, te ligo, en el nombre de Jesús, y me dejas tranquilo y me dejas tranquila, y sueltas mi casa y sueltas mi empresa y sueltas mi ciudad, porque somos la voz de Dios en esta ciudad. Así lo muestra Dios a través del primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Y los cuervos le traían pan, que representa la palabra, figura, acuérdese, Antiguo Testamento, tipo, sombra y figura. Los cuervos representarían personas del sistema que Dios le daría la orden para que vayan al encuentro tuyo y te bendigan. Dios mío, qué Dios tan grande. Y todavía muchos lo tenemos chiquitito, cuando es un Dios poderoso, un Dios tan grande. Dice: llamarás a gente que no te conoce, y gente que no te conoce te seguirán por el favor de Jehová. Esa promesa es para hijos, para gente que no acepta que se burlen del evangelio de Dios, para gente que determina: un momentico, con mi Cristo no haces burla. Y qué tristeza que hoy en día hay gente que se ríe cuando impíos, gente no pía, allá utiliza el nombre y que de Dios y que de Chuchito, irrespetuosos. Cuando usted permite que alguien delante de usted trate a Dios y que de Chuchito, que de esto, que de lo otro, usted tiene que: no, un momentito, con mi Dios no, con Dios sí, pero Chuchito no, porque nuestro Dios merece todo respeto.
Ahí donde uno tiene que sacar el carácter sin pelear. Señor, qué pena, se equivocó. ¿Qué dijo Dios? Y corregirlo enseguida. Le guste o no le guste, Elías tenía carácter y le dijo al rey: ¿sabe una cosa? Has profanado al pueblo, has levantado un altar a Baal. A partir de hoy, aguántate a las consecuencias. Te voy a mostrar que el Dios que levantaste allá arriba en Samaria no es el Dios, es el Dios que te permitió reinar. Y lo vas a conocer hoy. No llueve. 3 años y medio no llovió. Y él mismo tuvo que venir a orar y a gemir para que volviera a llover, porque el rey tuvo que buscar al profeta y reconocer y pedirle clemencia. Imagínese, el pueblo pagando las consecuencias por la mala administración de un rey. Cuando un rey gobierna mal, así como cuando el justo reina, el pueblo se alegra, así mismo cuando el hombre injusto, el pueblo se amarga, sufre las consecuencias. Nosotros, como líderes, cuando no gobernamos bien, el pueblo sufre las consecuencias, y lo hemos aprendido por las cátedras de la vida. Pero cuando el hombre reconoce que sin Dios nada es, todos los que están alrededor de él son bendecidos, prosperados, y Dios los defiende, y no hay muerte, no hay hambruna, no hay peste ni pestilencia. ¿Por qué? Porque habrá sangre en los dinteles, y cuando la mortandad o el ángel de la muerte va pasando, él dice: aquí no, porque aquí hay un redimido. Cojo al que no tiene sangre por haberle dado la espalda a Dios. Está en la Biblia, señoras y señores. Así es. Y quiero terminar con esto. El versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y de ahí pasa la historia que te voy a predicar mañana. Esta historia continuará, señoras y señores. Mañana te voy a hablar lo que sigue. Dios le dice: listo, mijo, el arroyo se va a secar, así que he preservado una viuda, la viuda de Sarepta. Los que preserva Dios se convierten de bendición. Ay, Dios mío, no te pierdas mañana, que esto mañana va a estar sazonado por el Espíritu de Dios. Dios salvaguarda la vida de un profeta que determina decirle a su pueblo y a mostrarle a un rey pagano que había violentado los principios que no va a llover, y todos aguantan el azote de al haberle dado la espalda a Dios. Pero Dios guardó a los de él, como hasta hoy te ha guardado a ti y me ha guardado a mí. En nuestras casas hay provisión, y usted ve los cuervos trabajando a favor de los siervos y las siervas de Dios. Y esos cuervos son bendecidos por Dios, porque ellos se sienten privilegiados, porque fue Dios que los escogió. Y si Dios los escogió a ellos, es porque Dios tiene toneladas y toneladas y toneladas de bendiciones para ellos. O sea, son bienaventurados, personas que Dios les permite abrir en el mundo espiritual una brecha para ellos arrebatar una bendición grande. No a todos escoge Dios para llevarle, los escoge como cuervos. A los que Dios escoge con la figura de cuervo para llevarle a los siervos y a las siervas de Dios en medio de una pandemia, provisión, es porque Dios los tiene preservado a ellos y a su generación para una recompensa eterna. Diga el mundo amén. O sea, ellos están siendo predestinados para una recompensa eterna. ¿Es posible su salvación que sea la mejor? ¿O es posible algo grande que se va a romper en esa familia y Dios le va a entregar la victoria? ¡Qué palabra más linda! Dios preservó la historia, la vida del profeta, y preservó también la vida de los 7,000. Aunque aquí no aparece, pero después encontramos cuando él va huyéndole a Jezabel, vemos que Dios dice: ¿acaso no sabe que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal? Él ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Descarriado, ¿todavía no te mueve a misericordia esta palabra?
todavía no te dan ganas de levantarte y volver a pararte y pelear y de llenarte del Espíritu de Dios, el tiempo ha llegado. Señor pecador, ¿no te conmueve esta palabra? ¿Le gustaría a usted entregarle su vida a Cristo? Repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te bendigo, Dios, porque he visto el favor tuyo, la misericordia tuya. Y aunque haya, Señor, parece una copia de mi vida, pero yo hoy quiero decirte, Señor, que me perdones. Perdóname, Dios, porque así como actuó este rey perverso que profanó el templo, que levantó altares a Baal, que le dio la espalda al Dios que lo había diseñado y lo había guardado a él y a su familia, y permitió que dañaran los principios de Dios en medio de su entorno y de su pueblo, hoy te pido perdón, Señor, porque también quizás yo he hecho lo mismo. Pero tu palabra dice, he escuchado que tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Señor, a partir de hoy te pido que perdones mis pecados, que me laves con tu sangre y que me limpies de toda perversidad y me hagas tu hijo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de los salvados, para que cuando tú vengas, mi nombre esté escrito allí en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, levantamos, Señor, este ayuno. Al caído, Dios mío, levántalo, restáuralo, Dios del cielo, dale las fuerzas. Y al que ha perdido, Dios mío, la esperanza, devuélvesela. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, soltamos, Dios mío, palabras, saeta de liberación, saeta de salvación, saeta de restauración, saeta de temor y temblor a tu palabra. Y el que se había desviado, el enemigo lo había desviado, Dios mío, a adorar dioses, el cual no es el Dios de Israel. Señor, aleluya, que se humillen delante de ti, que reconozcan, Dios, y se vuelva. Y todo el que se vuelva, Dios, échale mano y tráelos a tu reino en el nombre de Jesús. Dale las fuerzas, Dios mío, convéncelos de justicia, de juicio y de pecado, en el nombre de Jesús.